Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor. Hoy vamos a estar hablando sobre duelo y duelo persistente o duelo patológico en el campo de la psicología. El fenómeno del duelo es un fenómeno que se ha abordado desde muchísimas aristas, se ha intentado dar respuestas desde el ámbito de la psicología clínica, aunque no exclusivamente, ya que es un fenómeno que es tan antiguo como el ser humano en sí mismo. Y por eso se ha abordado también desde la filosofía, desde la espiritualidad, desde la religión, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz qué nos dice la psicología clínica específicamente sobre este fenómeno tan común en todas las personas. Y lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es el duelo exactamente para poder responder a esto. Y vamos a definirlo como el proceso por el cual se afronta una pérdida significativa, sea de una persona, pero también puede ser no necesariamente de una persona, puede ser de una mascota, puede ser de algún objeto muy preciado para una persona, de la pérdida de una relación, etcétera, etcétera. Por pérdida no nos vamos a referir exclusivamente o necesariamente a la muerte de un familiar o una persona cercana. También pérdida puede ser simplemente a lo mejor una mascota, alguien pierde una mascota que se fue, se escapó de la casa y puede aparecer un proceso de duelo ahí tranquilamente, ¿sí? Es decir, que la persona intente significar qué es lo que ocurrió ahí. Y por pérdida no siempre tampoco nos referimos a algo malo. Por ejemplo, un hijo se puede ir a vivir de manera indefinida a otro país por una cuestión de crecimiento laboral, porque le salió una buena oportunidad, y uno tener que afrontar un proceso en algún punto de duelo, ¿sí? Por ello. Y generalmente dentro de estos procesos se ponen en marcha una serie de recursos para poder afrontar esa pérdida para la persona. Eso implica la utilización de recursos cognitivos de pensamiento, ¿sí? Se van a poner en marcha todos los recursos de pensamiento que la persona tiene, las habilidades emocionales que tiene, los lazos, incluso las habilidades interpersonales o lazos que tiene con los cuales puede contar, etcétera, etcétera. El objetivo del duelo es poder llegar a reorganizar la vida en torno a la pérdida, es decir, poder rearmar la vida con lo que se tiene disponible básicamente, con lo que queda después de esa pérdida, para que pueda asimilarse la pérdida de alguna manera. Puede aparecer características típicas como la pérdida de apetito, a veces dificultades en el sueño, pérdida de interés por cosas que antes a la persona le interesaba, llanto, aislamiento, etcétera, etcétera. No necesariamente van a aparecer todas ni tienen por qué aparecer todas, pero estas son algunas. Podríamos seguir encontrando incluso. Una pregunta que me suelen hacer muy a menudo es si se trata de algo que les pasa a todas las personas. Y yo no sé si es algo que lo vamos a observar directamente en todas las personas, pero sí les puedo decir que es de carácter universal. Que todas las culturas establecen procesos de adaptación frente a las pérdidas significativas, aunque en realidad puede variar la forma en que lo hacen y la duración. Por ejemplo, qué tipo de rituales tienen, cuánto dura el luto. Hay, por ejemplo, en algunos países un año entero las personas van vestidas de negro cuando tienen una pérdida significativa. En otros a lo mejor no es necesario eso, ni tampoco es un año entero, ¿sí? Pero lo cierto es que todos algún tipo de proceso de adaptación llevan a cabo a través de un ritual, a través de algún cambio comportamental, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre entre individuos, no solo entre culturas. Cada individuo lo procesa, lo elabora de una manera diferente. Por ejemplo, incluso podríamos agregar algo. Hay algunas características de conducta que hasta compartimos con los animales. Los animales lloran las pérdidas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, animales que son un poco más gregarios o animales de manada, lloran cuando pierden a una cría, por dar un ejemplo, y se quedan durante un tiempo al lado del cadáver, etcétera, etcétera. Otra pregunta que podríamos realizarnos es
si existe el duelo, si solamente existe el duelo por la pérdida de una persona. La respuesta ya la hemos dado un poco implícitamente, es no. Hay gente que puede a lo mejor establecer un proceso de duelo por un animal o por alguna otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que importa es que algo significativo se perdió, ¿sí? Sí, puede ser una persona, pero puede ser más amplio que solamente una persona. El duelo es el proceso de pérdida, ¿sí? El proceso que se lleva a cabo para poder elaborar una pérdida significativa, ¿bien? Y por significativo, ¿a qué nos referimos? Para que no quede en la ambigüedad como ocurre muchas veces. Por significativo nos referimos a algo que ocupa un lugar importante en la vida de una persona, ¿sí? Y que no puede reemplazarse de manera directa e inmediata, no es sustituible así tan rápidamente, por así decirlo, ni tampoco directamente, ¿sí? Y tenemos que entender que ni siquiera tiene por qué ser algo que ocupaba un lugar en la vida de la persona, no nos referimos a algo que necesariamente estaba presente en un sentido de, por ejemplo, un familiar que convivía. También puede ser hasta algo que a lo mejor nunca tuvo un contacto directo a la persona, como por ejemplo ocurre con los ídolos, ¿no? O los próceres, que se habla de duelo nacional, por ejemplo, cuando muere alguien significativamente importante en un país, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo un ídolo, alguien que no necesariamente uno tuvo un contacto directo, puede activar un proceso de duelo acá. Y esto es importante recalcarlo porque hay personas que a veces, como creen que solamente un duelo se activa por la pérdida de algún familiar, no se dan cuenta que están atravesando ellos un proceso de duelo por alguna pérdida que sí fue significativa e importante para ellos. Por eso vale esta aclaración. Bueno, ¿qué emociones y pensamientos suele generar el proceso de duelo? Bueno, emociones de angustia, de tristeza son las más comunes. Lo cierto es que también pueden existir emociones diferentes y que incluso completamente diferentes y que coexistan entre sí. Por ejemplo, uno puede sentir enojo, pero también puede sentir culpa a la vez, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se enojan y piensan de repente desde un punto de vista del pensamiento más cognitivo que podrían haber hecho algo más, ¿no? Que podrían haber hecho algo para impedir que esa situación ocurriera, que podrían haber evitado si cuidaban un poco más al otro o a esa otra persona. También pueden aparecer emociones de ansiedad asociados a ciertos pensamientos muy típicos, como por ejemplo, siempre que hablamos de ansiedad hablamos del futuro. Entonces, ¿cuál va a ser el pensamiento que puede generar eso? Ahora, ¿cómo sigo? ¿No? ¿Cómo hago para vivir sin él o sin ella? ¿No? No voy a poder, etcétera, etcétera. En este proceso, pensamientos que incluso quizás hasta el momento evocaban o eran agradables, pueden empezar a convertirse a partir de la pérdida en pensamientos desagradables, ¿no? Es muy típico que personas que a lo mejor llegan a terapia suelen decirnos a los psicoterapeutas que los recuerdos lindos les generan malestar. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque a partir de la pérdida pueden señalar la pérdida, recordar esos recuerdos agradables y por lo tanto traer malestar, ¿sí? Recordar los recuerdos lindos me recuerda que ya no está, por decirlo de una manera que podamos entenderlos todos de una forma simple. Ahora, lo importante es entender en todo esto, siempre se habla de duelo, duelo patológico, algunas personas quieren atender el duelo como si fuera una enfermedad y la realidad es que esto no es correcto, ¿sí? El duelo no es algo en sí mismo patológico, no es una patología, no es una enfermedad. Lo cierto es que en algunas personas sí, es verdad, se les vuelve problemático, pero el tema tiene que ver no tanto con el duelo en sí mismo, sino la manera en que las personas responden frente al proceso de duelo, a un proceso normal. En estos casos diremos que se trata de un duelo persistente, ¿sí? Por nombrarlo o un duelo problemático, por nombrarlo de alguna manera. Pero lo que tenemos que entender es que el duelo en sí mismo es algo normal, ¿sí? Es un proceso de adaptación, es el proceso de adaptación que la persona lleva a cabo para poder elaborar la pérdida. Hablamos de adaptación ahí, ¿sí? Hablamos de una respuesta normal, ¿sí? Que sea desagradable es otra historia, pero es normal. De hecho, hasta puede ser más extraño la ausencia de un proceso de duelo frente a una pérdida significativa que la presencia,
¿Qué quiero decir? Esto se ve muy típicamente en perfiles sobreadaptados, en personas sobreadaptadas, que no se permiten, a lo mejor no hay tiempo para poder conectarse con sus emociones, o en personas que tienen características alecitímicas, es decir, que tienen dificultades para poder contactar con lo que les pasa, no entienden su propia experiencia emocional. Si quieren conocer un poquito más sobre este fenómeno llamado alecitimia, les dejo acá arriba un video en la descripción. Pero bueno, lo que vamos a entender para poder referirnos a un duelo problemático, ¿sí? Es la manera en que la persona responde a un proceso normal, que es el duelo, y cuando empobrece significativamente esa manera de responder la vida de la persona y hace que se extienda en el tiempo de manera prácticamente indefinida y sin una mejora aparente. Es decir, la persona no se está adaptando más a medida que pasa el tiempo. Y lleva a la persona a alejarse muchas veces de aquellas cosas que valora en su vida, que antes de esa pérdida las hacía y las valoraba y eran importantes. A partir de ahí se aleja, ¿sí? Supone un padecimiento relevante, es decir, un sufrimiento excesivamente alto para la persona, tiene un costo emocional alto y a lo mejor lo lleva a conductas problemáticas que antes de esa pérdida no estaban o cobran especial importancia a partir de la pérdida. Me refiero a conductas como, por dar un ejemplo, conductas de riesgo, consumo, etc. Podríamos preguntarnos en algún punto si el duelo tiene cura, ¿sí? Y en realidad ya les di la respuesta. No tiene cura porque no es una enfermedad en sí mismo ni algo patológico. El proceso de duelo es normal y por eso no tiene cura porque no es una enfermedad. Incluso es, como decíamos recién, es algo adaptativo. Solo requiere tiempo, es lo único que necesita, no requiere algún tipo de tratamiento especial. Se puede acompañar simplemente, ¿sí? Pero nadie... el punto es que no podemos entenderlo como una enfermedad. Como dijimos antes, la ausencia del duelo puede ser más extraña que la presencia en sí mismo. Bueno, con esto no quiero decir que no haya personas que ante una pérdida a lo mejor no lleven un proceso de duelo, porque a lo mejor no fue una pérdida significativa para esa persona. El que ve de afuera dice, pará, tuvo una pérdida y no inició un proceso de duelo. Bueno, habrá que indagar si era significativo ese vínculo para esa persona. ¿Qué lugar ocupaba en la persona? Una pregunta muy recurrente es, bueno, si requiere tiempo, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿Cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuántos meses nos puede llevar un duelo? Y esa es una pregunta muy polémica y realmente no hay una respuesta clara. Sí podemos decir, de hecho se ha hablado de las etapas del duelo con la negación, empieza y termina con la aceptación y demás. La realidad es que no es tan así, no hay etapas tan por decir, tan típicas en algún punto. A veces implica idas y vueltas, avances y retrocesos, por así decirlo, pero empieza en algún punto con algún tipo de dificultad para poder reconocer que hubo una pérdida. ¿Sí? La persona dice, no puede ser, ¿sí? El primer impacto es el no puede ser que haya pasado esto, y podemos decir que concluye con la aceptación de la misma. No con estar de acuerdo, no con que no duela, sino que la persona dice, pasó, ¿sí? Y suele en algún punto, digamos, uno suele esperar cierto tiempo, aunque no es necesariamente así. Se suele decir que entre 6 meses y un año es el tiempo de un duelo normal, pero es un poco polémico poner tiempos fijos. Yo me guiaría más por algunos factores a lo mejor cualitativos a considerar al momento de ponerle un tiempo al duelo, como por ejemplo, qué tipo de pérdida se trata, qué edad tiene la persona, qué recursos culturales tiene para poder afrontar esa pérdida, qué tipo de tolerancia tiene, en qué contexto, qué tolerancia al malestar me refiero, ¿no? Tiene esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es lo mismo probablemente en una persona joven que enfrenta la primera pérdida que en una persona adulta, ya que tuvo muchas pérdidas a lo largo de su vida. La reacción va a ser diferente. No es lo mismo a una determinada edad en un nene chiquito
poder elaborar una pérdida, le es muy difícil que en una persona adulta que ya tiene un grado de conciencia más alto sobre la volatilidad de las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces esto nos da una pauta también de lo que podemos esperar en términos de tiempo. La pregunta un poco obligada es cuándo un duelo se vuelve problemático, y dimos algunas pistas ya a lo largo de este video. Se vuelve problemático, dijimos, cuando empobrece la calidad de vida de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva a cabo determinadas conductas frente a este proceso normal que es el duelo, que fue desencadenado en algún punto por la pérdida significativa de algo o alguien. Pero se empieza a empobrecer la calidad de vida de la persona. ¿Qué quiere decir empobrecer? Algo que es importante para la persona ya no lo puede hacer, ¿sí? Y esto ocurre porque, por ejemplo, a lo mejor la persona, por no querer o por querer evitar recuerdos, ¿sí?, desagradables, a lo mejor también evita actividades o empezar a reencontrarse o a rehacer actividades que antes hacía, ¿sí? En un primer momento es esperable, por supuesto. Alguien que a lo mejor compartía actividades deportivas y le gustaba mucho hacer actividades deportivas con un familiar y ese familiar fallece, al principio hacer esas actividades importantes le va a generar malestar, ¿sí? Pero lo cierto es que si evita todo malestar y evita todas esas actividades de manera indefinida porque le recuerdan esa situación, ¿sí?, en principio no procesa ni la pérdida y tampoco se reencuentra con su vida. Es decir, por querer evitar el malestar, no la puede procesar y empobreció una parte de su vida. Entonces, por supuesto, es paulatino el reencuentro y el rearmado, diría yo, de la vida, ¿sí? No es igual antes de la pérdida que después de la pérdida. Por eso a mí me gusta más la palabra rearmar que reencuentro, como si uno siguiera como si nada, ¿no? Pues esto también se presta a muchas confusiones. Ya no vamos a hablar a lo mejor de un fallecimiento, pero puede ser también en el caso, por ejemplo, de una pareja. Alguien pierde a su partener, una persona que ama mucho, termina la relación, se pelea, termina la relación y decide, cada vez que quiere entablar una relación nueva, se acuerda de su expareja y le genera mucha tristeza, muchos miedos. Entonces, ¿qué hace? Prefiere no entablar una relación a pesar de quererlo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí tenemos un problema. La persona no puede elaborar esa pérdida de la relación anterior. ¿Por qué? Porque no se expone, no se acerca a tener nuevos vínculos, aunque sea de a poco, y por más que le generen algún tipo de malestar, ¿sí? Entonces no hay elaboración, no hay contacto con los sentimientos que le genera esa pérdida. Trata de mantenerlas controladas, pero con un costo altísimo, que es no recuperar su vida. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos. Pero lo que podemos decir es que el duelo en algún punto se complica cuando la persona no quiere entrar en contacto con emociones dolorosas, no quiere en algún punto de manera gradual entrar en contacto con actividades asociadas o que generan esas emociones dolorosas, etcétera, etcétera. En ese punto entramos en problemas y el duelo se vuelve un poco problemático. Por eso es importante poder entrar en contacto con lo que nos pasa, es la mejor forma de poder elaborar un duelo. Quizás llegado a este punto lo que podríamos entender es que elaborar un duelo no tiene que ver con no sentir tristeza, no sentir malestar, sino algo más cercano y ni tampoco con algo de que ya no nos importe, ¿sí?, la pérdida, sino con algo más cercano a me importa, pero ya no me detiene, ¿sí? Por supuesto que retomar las actividades siempre que hacía con la persona que perdí me va a generar un grado de tristeza. Por supuesto que cada vez que venga el aniversario, que venga la fecha del cumpleaños de una persona que perdí, me va a generar una tristeza determinada. O si es algo que era importante para mí, aunque sea no necesariamente una persona, una mascota, un objeto, algo que gatille y me recuerde ese recuerdo, valga la redundancia, me va a generar tristeza. El tema es si me detiene para continuar con mi vida o no. Vamos a avanzar otro poquito más.
¿Qué cosas nos pueden ayudar a superarlo? La realidad es que lo que nos puede ayudar es, como le dije recién, entrar en contacto de manera gradual y progresiva con nuestras emociones, con la tristeza, con las situaciones que generan ese malestar, gradual y progresivo, ¿sí? Esto es de a poco. Al principio, por supuesto, la persona no quiere saber nada, pero de a poco se empieza a entrar en contacto. Generar una red de apoyo sólida, hacer rituales de cierre, ¿sí? Esto también es altamente importante. Hablar con otras personas sobre lo que nos pasa, conectar con aquellas cosas que nos importan en nuestra vida, más que nunca, a lo mejor. Ser compasivos con nosotros mismos, y si nos cuesta ser compasivos porque nos estamos culpando de que podríamos haber hecho algo más, a lo mejor preguntarnos cómo trataríamos a alguien que está pasando esta situación, a alguien que aprecio mucho. ¿Qué le diría? ¿Lo trataría igual que como me trato a mí? ¿Sí? Esto a lo mejor nos permite adoptar una perspectiva diferente de cómo vincularnos con nuestro propio malestar y con nuestra propia situación. La pregunta un poco de todo esto es cómo nos damos cuenta que cerró el proceso de duelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y lo cierto es que la persona retoma su vida. Cerrar el duelo, como les dije antes, no significa abolir toda tristeza. Significa que va a aparecer, probablemente cada vez que aparezca un recuerdo, la tristeza va a aparecer. Esto es normal, sino que lo que significa cerrar el duelo es poder continuar con nuestra vida. ¿Continuar igual? No, por supuesto, reconstruirla de alguna forma para poder continuar. Muchas veces me suelen preguntar el tema de los rituales. Esto es un clásico dentro de la psicología, ¿no? ¿Qué papel cumplen los rituales y ceremonias dentro del duelo? Y es una pregunta obligada porque prácticamente creo que todas las culturas tienen algún tipo de ritual, por más diferentes que sea, frente a la pérdida. Y el papel, si analizamos en términos teóricos, desde la psicología, analizamos en términos teóricos qué papel cumple un ritual, es interesante porque más allá de las diferencias que pueden tener todas las ceremonias y rituales, si lo destilamos y sacamos la esencia, vamos a ver que siempre implica entrar en contacto con el dolor, ¿sí? Es decir, es una forma de estereotipada de hacer que la persona entre en contacto con su dolor. Por ejemplo, si ante la pérdida de un familiar se hace un velatorio, como hace la tradición cristiana, por dar un ejemplo, católica, en Occidente, ¿qué va a ocurrir? La persona ya a través de ese ritual tiene un momento para llorar y sentir el dolor. Es en ese momento donde está normalizado sentirlo, ¿sí? La persona entra en contacto. Otra función que suelen tener los rituales es generar lazos de apoyo con el entorno. Vienen personas, saludan, y no solamente vienen los familiares, las personas que perdieron esa pérdida significativa, sino que vienen personas que aprecian, ¿sí?, a la persona que tuvo la pérdida. ¿Sí? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué vienen? Porque vienen a mostrarle el apoyo. Estoy disponible para tu dolor, en algún punto le vienen a decir. Por otro lado, también es importante que uno pueda hablar con los otros, ¿sí?, sobre el dolor. Y esto ocurre durante la ceremonia, cuando las personas recuerdan cómo era, no puedo creer que pasó esto, lo otro, a mí me duele, a mí también me choqueó, me hizo esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos normalizando el dolor. ¿Qué es normalizar el dolor? Quiere decir que está bien sentirse mal, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo para decir está bien sentirnos mal en este momento. Y por último, por supuesto, también tiene la función de despedir a la persona, de dar un cierre. Para procesar el dolor, lo cierto es que hay que sentir y entrar en contacto con las emociones. Los rituales ayudan a poder promover esto, ¿sí? Bueno, para terminar, porque este video va a llevar casi 30 minutos y es un montón de tiempo, vamos a dar algunas pautas, algunos tips que por supuesto no aplican para todas las personas, cada caso es singular, simplemente desde la experiencia les voy a transmitir algunas cosas que quizás podrían hacer y serles de utilidad al momento de elaborar una pérdida y atravesar un proceso de duelo, sobre todo enfocado a un duelo motivado por la pérdida, en este caso, de una persona significativa.
Si bien, como les dije recién, es muy personal y puede variar de cultura en cultura, algunos aspectos importantes a tener en cuenta son los siguientes. Entrar en contacto con las emociones que uno tiene, ¿sí? Al menos en algún momento del día. No hace falta que uno todo el día esté en contacto con las emociones, pero al menos en algún momento tener un tiempito para uno, para decir qué me pasa, qué me está pasando, cómo me siento con esta situación, ¿sí? Y ponerle algún nombre a esa emoción que me está ocurriendo. Otro punto importante a tener en cuenta es generar una red significativa de apoyo. Lo que decíamos antes, significativa no es de cantidad, es de calidad, ¿sí? Es decir, poder llamar, contarle a alguien, mirá, me pasó esto, y empezar a tejer esa red de contención. Otro punto importante puede ser entrar en contacto gradual con las situaciones que uno en principio tiende a evitar porque le generan dolor. ¿Sí? Entender que de a poquito, con el paso del tiempo, uno va a tener que entrar en contacto con muchas situaciones dolorosas. ¿Sí? Esto también es importante, ayuda a elaborar. ¿Sí? Por otro lado, elaborar quizás algún ritual de despedida. Esto se sabe que es muy útil y no necesariamente tiene por qué ser el ritual de despedida un velatorio o algo por el estilo. Hay personas que ponen una vela, hay personas que ponen una placa, hay personas que a lo mejor juntan la ropa y la donan porque así lo hubiese querido la persona que falleció. En fin, buscar algo que tenga sentido para uno como una forma de despedir. Y que tome la forma de algún ritual. Otro punto importante puede ser usar el sentido de la pérdida para resignificar el valor de lo presente, ¿no? Y preguntarse qué es lo que uno puede hacer en su día a día. Es decir, ¿qué me enseña a mí esta pérdida sobre aquello que valoro y que aún tengo? Utilizar en algún punto el pozo de la tristeza para poder también valorar aquello que uno tiene desde una mirada diferente. También quizás puede ayudar evitar, y esto no tiene tanto que ver con algo que podemos hacer, sino que quizás es mejor evitar en este caso y no es conveniente hacer, que es tomar decisiones impulsivas por el malestar. Hay personas que muchas veces ante una pérdida se ven con cierta característica impulsiva, ¿no? Y a lo mejor quieren vender una casa completa, irse a vivir a otro país, hacer un cambio radical que antes de la pérdida no se les hubiese ocurrido hacerlo. Entonces, si notan que a lo mejor el malestar los está moviendo a tomar decisiones muy apresuradas o que el resto de las personas les parecen raras, esperen a que pase ese malestar para tomar las decisiones, ¿sí? Cuidado con las decisiones impulsivas durante los momentos de duelo. Otra cosa importante a tener en cuenta es, quizás como un recurso más psicológico, es pensarnos como algo más amplio que nuestro dolor. Recordemos, tenemos un dolor, pero no somos el dolor, ¿sí? Tenemos un dolor adentro nuestro, pero no somos el dolor. A veces el dolor, cuando uno está en un momento muy sensible, parece que nos inunda como si fuera agua, ¿no? Parece que el agua del dolor empieza a subir, 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 subir y nos asusta de morir ahogados en eso, ¿sí? Pero si lo analizamos, ese agua tiene que estar contenido en algún lado, ¿no? En una pileta, por así decir, más amplia para poder subir ese agua. Esa pileta que lo contiene somos nosotros, ¿sí? Entonces recordemos, tenemos un dolor, pero no somos el dolor, somos más amplio que eso. Y a lo mejor eso nos dé un margen para poder respirar un poco, ¿sí? De decir, está bien, estoy teniendo un dolor, pero también me pasan otras cosas dentro de mí. Soy más amplio que solamente esto, ¿sí? Si tienen creencias religiosas, por supuesto, es un buen momento para utilizarlas, repensarlas, repasarlas, para encontrar recursos ahí. Por supuesto, no mostrarse fuerte todo el tiempo, no exigirse estar fuerte todo el tiempo. Con esto no digo que vivan desarmados todo el tiempo, sino simplemente también mostrar alguna vulnerabilidad frente a los otros. Acercarse a otra persona y decirle, la verdad, estoy pasando un mal momento o estoy muy triste con esto. Digo, poder mostrar la vulnerabilidad también permite a lo mejor sorprendernos muchas veces y que los demás se acerquen y nos den una mano, ¿sí? Y por último, consultar a un profesional. Por supuesto, cuando hablamos de red de contención, ¿no?
hablamos de poder normalizar el dolor y todas estas cosas, uno de los lugares donde se puede propiciar todo esto es justamente el campo de la psicoterapia clínica. Y entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar como reflexión final? Si aún así con todo esto se les está dificultando mucho, es un síntoma de fortaleza poder pedir ayuda a un profesional que sepa y que pueda acompañarnos durante este proceso, que si bien es normal, puede estar volviéndonos, se nos haya vuelto dificultoso de poder llevar adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de mucha utilidad. Si les gustó, me dejan un buen like, no dejen de hacerlo, no dejen de comentar, de compartir en redes sociales, que es la única forma de que este contenido continúe en un futuro. Nos vemos en un próximo video, no dejen de suscribirse y nos vemos en la próxima.